Hola fan del cine, en el día de hoy vamos a comenzar un nuevo segmento del canal en el cual vamos a estar hablando de la verdadera historia en el caso de este video, la verdadera historia de la bruja de Blair. Esta historia verídica que fue en la que se basaron para poder hacer la película de Blair Witch Project del año 1999. Así que quédate cómodo mirando este video porque vas a conocer la verdadera historia de la bruja de Blair. Muy bien, para comenzar a hablar de esta historia nos vamos a centrar en el año 1785 y así conocer la historia de Elly Kedward. Elly Kedward era una mujer que vivía en el bosque de Blair, ¿no? En el pueblo de Blair, donde llevaba a diferentes niños engañados a su casa, prometiéndoles que les iba a dar caramelos, comida, y así cuando llegaban a su casa, esta mujer les extraía la sangre que se decían que se utilizaba para cultos satánicos. Cuando estos niños regresaron a sus casas, comentaron a sus padres qué era lo que había pasado cuando esta mujer los había llevado engañados a su casa, y así fue como en un juicio corto condenaron a Elly Kedward como bruja, prostituta y católica. Hay que tener en cuenta que en ese momento ese pueblo consideraba que ser católico era lo peor que podía suceder, además de ser bruja. Por eso se dice que se llevó a esta mujer como sentencia, ¿no? Y fue atada en una carreta en medio del invierno, ¿no? En un frío muy fuerte. Pero también se dice que además de atarla a esta mujer en una carreta, también hay otra versión que dice que además, como esta mujer no había muerto, se la ató en un árbol y ahí fue violada y asesinada. Hasta incluso dicen que le tiraron los perros que tenían los integrantes de este pueblo para poder comérsela viva. Y ahí dicen que desangrada Elly Kedward murió. Por eso en 1786, un año después, la hija del gobernador desapareció. Hay que tener en cuenta que el gobernador había sido la persona que había sentenciado a Elly Kedward un año antes de brujería. Por eso también, una semana después, el gobernador también desapareció misteriosamente. Y así, para fines del invierno, más de la mitad de todos los niños del pueblo de Blair habían desaparecido misteriosamente sin dejar ningún tipo de rastro. Por eso toda la gente que vivía en este pueblo hablaba sobre la maldición que la bruja había tirado en el pueblo de Blair, y así también decidieron abandonar sus casas porque sabían que quizás su destino sería el mismo que el de todos los niños que habían desaparecido. Así que si había gente que había desaparecido, ellos también podían llegar a desaparecer. Por eso el pueblo de Blair se convirtió en un pueblo fantasma sin ningún tipo de persona viviendo ahí, ¿sí? Gracias a la maldición de la bruja. Para continuar con esta historia nos vamos a basar en el año 1824, ¿sí? Donde se funda el pueblo de Burkittsville, este pueblo donde antiguamente era el pueblo de Blair, solo que los fundadores de este pueblo no sabían lo que había sucedido años atrás con la maldición de la bruja. Ahora bien, en el año 1825, una niña de 10 años se ahoga en el río, ¿sí? Aunque 11 testigos aseguran de que esta niña no se cayó al agua, sino que una mano blanca y pálida salió del agua y la arrastró hacia lo profundo del agua. También se sabe que su cuerpo nunca se encontró y además el agua de ese río empezó a pudrirse, ¿no? Como una especie de pudredumbre. Y durante 13 días la gente del pueblo no pudo meterse al agua. Sí, también en el año 1886 conocemos la historia de Robin Weavers, una niña que se pierde en el bosque y asegura que cuando se pierde en el bosque vio la figura de una mujer, ¿sí?, que no tocaba el suelo. Esta también aseguró que esta mujer la trajo y la llevó hasta su casa, donde le dijo que esperara en el sótano. La niña, preocupada porque el tiempo pasaba y la mujer no venía y estaba empezando a hacerse de noche y estaba lejos de su casa, esta niña decide escaparse de esta casa, de la casa de esta extraña mujer. En paralelo, la familia de esta niña ya había mandado un grupo de rescatistas a buscarla al bosque. Cuando esta niña regresa, cuenta lo que le sucedió,
pero el grupo de rescatistas que había ido a buscarla jamás volvió. Por eso se envió un segundo grupo de rescatistas a buscar a estos hombres desaparecidos en el bosque, que no aparecían hasta que cerca de Coffin Rock, la roca de Coffin, se encuentra el cuerpo de estos rescatistas, ¿sí? Juntos formando una especie de pentágono, desnudos y totalmente destripados, y en el centro de este pentágono todos los órganos de estos hombres como si hubiesen sido parte de un culto satánico, ¿sí? Coffin Rock, que es muy bien mencionada en la película de Blair Witch Project del año 99. Para continuar hablando de esta historia, vamos a centrarnos en el año 1939, donde conocemos la historia de Rustin Parr. Este hombre que vivía en el pueblo de Burkittsville, pero que vivía en una cabaña en el medio del bosque. Sí, este hombre que era bastante ermitaño, aunque todos decían que era un tipo bastante buena onda, ¿no? Por así llamarlo, tranquilo, que solamente bajaba 2 o 3 veces al pueblo para buscar provisiones, para pasar el tiempo en el bosque, ¿no? Obviamente. Pero aquí es tan importante Rustin Parr es porque se le atribuye la muerte de 7 niños entre el año de 1939 y 1941. Obviamente que Rustin Parr cuenta que para el invierno de 1939 empezó a escuchar la voz de una mujer, empezó a ver una figura, ¿no? Cuando él hacía sus recorridos por el bosque, pero que él nunca se preocupó porque realmente la mujer nunca había hecho nada que él hiciera que se preocupara. Pero sí dice que con el tiempo esta mujer empezó a presentarse en su habitación y en su casa y empezaba a hablar en un idioma raro, y así también a empezarle a pedirles cosas. Por ejemplo, que se internara en el bosque, que durmiera en el sótano, diferentes cosas que ya empezaban a ser un poco extrañas. Así ya para 1940, esta voz, ¿no?, de esta mujer empieza a decirle a Rustin Parr que secuestra a los 2 primeros niños, ¿sí? Secuestra a los 2 primeros niños y así empieza a secuestrar diferentes niños, ¿sí? Al final fueron un total de 7 que fueron asesinados y destripados también como si hubiesen formado parte de un culto satánico, ¿sí? Obviamente que Rustin Parr a uno de estos niños llamado Cale Brody no lo mató, sino que lo dejó en un costado de la pared mirando y que observara cómo asesinaba a cada uno de los demás niños. Y en el último momento la voz de la bruja le dijo que fuera al pueblo y que dijera que él había asesinado a los niños y que así ella nunca más volvería a molestarlo y a tampoco atormentarlo. Así que fue Rustin Parr al pueblo y empezó a decir: por fin lo terminé, por fin lo terminé. Sí, ahí fue cuando descubrieron los cuerpos de los 7 niños y así también la historia de este niño, Cale Brody, que no se ha podido recuperar, ¿no? Que además que ha pasado de manicomio en manicomio hasta su muerte en 1971. Definitivamente esto que sucedió lo marcó de por vida a este pobre chico, que además una de sus amigas también fue parte de la víctima de Rustin Parr, ¿no? Rustin Parr, que además fue condenado a la horca, y además Cale Brody fue testigo de la muerte de Rustin Parr. Obviamente que todas estas situaciones hicieron que este niño nunca pudiera recuperarse del todo, y realmente esta escalofriante historia que realmente sí sucedió. Y así llegamos a la última etapa de esta historia, que fue en la que se basaron para hacer la película de Blair Witch Project. Así que nos vamos a ir al año 1994, cuando un grupo de 3 estudiantes de la facultad de Montgomery, sí, tenemos a Heather Donahue, Josh Leonards y Michael Williams, que eran 3 estudiantes que se adentran en el bosque de Blair, ¿no?, para poder contar un poco lo que hemos mencionado anteriormente en la historia, pero misteriosamente desaparecen, como si los hubiese tragado la tierra.
A esto empiezan a hacer investigaciones, incluso se manda muchísima gente, un operativo grandísimo para encontrarlos. Se dice que más de 100 personas, hasta incluso helicópteros y demás, y no pudieron encontrar a ninguno de los tres. Sí encontraron el auto de Joshua cerca de la roca de Coffin Rock, de la cual habíamos hablado previamente, pero no pudieron saber más nada de estos chicos que desaparecieron, que habían estado entrevistando diferentes integrantes del pueblo, pero que no se supo más nada de ellos. En esta investigación sí se sabe que pudieron hablar con Mary Brown, una mujer del pueblo que decían que estaba loca y que ella les decía que cuando era chica solía ir al bosque con su padre y que una vez vio a la bruja de Blair y que era una mujer extraña que tenía pelos en los brazos y que tenía como rasgos de animal. Obviamente que los chicos no creyeron mucho en esta historia porque la mujer parecía un poco loca. Así, para el año siguiente, en 1995, un estudiante de antropología encontró las pertenencias de estos chicos en la parte, es decir, en el sótano de una cabaña, ¿sí? en Burkittsville, en el bosque, que tenía pertenencias, ya sea el libro de escrituras de Heather, y además tenía diferentes cintas, ¿sí? Estas cintas se investigaron, los padres de estos chicos pudieron ver las cintas, pero no pudieron llegar a tener ningún tipo de conclusión. Así que obviamente que pidieron volver a ver las cintas, pero esto les fue denegado porque se decía que las cintas habían sido de alguna forma manipuladas. Así, para el año de 1996 el caso fue dado por cerrado, ¿sí? Fueron considerados como desaparecidos y hasta le dijeron a los padres que posiblemente sus hijos habían sido víctimas de un ritual satánico, ¿no? Y que, bueno, por alguna otra razón sus hijos estaban muertos, aunque nunca encontraron los cuerpos. Así fue como en el año 1999 nos llega la película de Blair Witch Project, que cuenta la historia de Heather, Joshua y Michael, ¿sí? Estos tres chicos que desaparecieron, y que sí es una gran movida de prensa obviamente para esta película, diciendo que lo que sucedía en la película era el video real, y no era el video real, sino que eran actores, ¿sí? Pero obviamente que eso les sirvió también para atraer más gente, el hecho de que la película sea el morbo, ¿no? De que la película sea con lo que realmente pasó. Pero no, ellos se basaron en lo que pasó en el 94 para hacer esta película, que además fue un éxito terrible en ese tiempo y que hasta incluso hizo que muchísimas generaciones se aterraran con esta película. Y además generó esto de la cámara en mano, ¿no? Este tipo de películas que se hicieron muy famosas a lo largo del tiempo debido al éxito de esta película. En el año 2000 tuvimos una secuela que fue un fracaso, ¿sí? Porque fue un desastre. Y recién en el año 2016 tuvimos una secuela directa de la película del 99 titulada Blair Witch, sí, que nos cuenta la historia del supuesto hermano de Heather que vuelve al pueblo de Blair para poder investigar, porque él tiene la certeza de que su hermana está viva. Pero obviamente todo esto es ficción, ¿sí? Así que, bueno, fan del cine, espero que les haya gustado un poco esta historia de saber qué fue lo que inspiró esta película, y realmente es aterrador. Estuve investigando, esta es la primera vez que hago un video de investigación para este canal. Así que espero que les haya gustado. Me gustaría que le des like y que te suscribas a mi canal, que a mí con eso, como siempre digo, me ayudas un montón. Acá te dejo mis redes sociales por si no me seguís. Activa la campanita para que te aparezca cada vez que haga un video nuevo. También me gustaría saber qué otro caso les gustaría que investigue de películas, ¿no? ¿Qué fue la historia que inspiró la película de? Así que me gustaría que me pidan acá o en Facebook o en Instagram que investigue la historia que inspiró ciertas películas, que a mí la verdad que me ha generado, me ha sido muy interesante poder hacer este video de la bruja de Blair. Así que obviamente nosotros nos estamos viendo en un próximo video de Pato Cine.